No hay trabajo. Es que hay mucha pobreza, sí. La falta de trabajo se ha convertido en una de las realidades más desalentadoras de nuestra era. Esto ha creado el ambiente propicio para el surgimiento de la dictadura sindical, dictadura de alcance omnipresente, desde universidades hasta puestos callejeros. Este fenómeno económico se manifiesta aún más cuando los derechos de los trabajadores ven amenazados por la falta de opciones de empleo. Esto es aprovechado por las organizaciones sindicales, que monopolizan a razón de la fuerza cualquier oportunidad económica. Así los sindicatos se transforman en organizaciones opresoras. En un contexto de desastre económico provocado por la especulación de la tierra, las organizaciones sindicales pueden volverse en poderosos actores que manipulan la desesperación del pueblo. Es el ejemplo del sindicato de cocaleros de Morales, uno de los miles de relocalizados que emigraron a los valles de Cochabamba, en tierras que hasta hoy no están tituladas, así que ese sindicato puede dar o quitar tierras a su antojo. ¿Cuánto tenemos de esta multa? Ese plata no se toca, está en el banco. Tenemos 5.344.000 con 200 bolivianos en este momento la multa pagada. Así el pueblo sindicalizado se ve obligado a aceptar condiciones laborales injustas para solamente asegurar su sustento. Sanción ni mucho. Baja mucho, porque a ver, pues una reconciliación a 200 bolivianos, multa así me he dicho, tú así vengo. ¿A todos les están cobrando así? Dos vamos a venir aquí. ¿Desde dónde se el otro? Dos vamos a venir. Ahora voy a bajar abajo. Mucho vamos a ver. Después me voy a seguir lugar. ¿Mal lugar qué? Caranota. Estaba sentado en por eso es que los trabajadores se ven atrapados en una trampa en la que su voz se silencia. Esta dinámica es profundamente irónica. Quienes deberían proteger a los empleados se convierten en sus carceleros, promoviendo una cultura de miedo y obediencia. Los sindicatos, al concentrar su poder en este entorno de desempleo, miseria y falta de oportunidades, pueden obligar a marchar, bloquear, pueden obligar a reuniones con multas, a imponer normas que no reflejan las necesidades reales de los trabajadores. Pueden decidir quién merece oportunidades y quién no, basándose en lealtades en lugar de méritos. Así, las universidades están repletas de docentes mediocres y encargos perpetuos. Así, los sindicatos degradan los derechos laborales, que alguna vez fueron frutos de luchas arduas, se convierten en un elemento manejado por los sindicatos para mantener su relevancia. Esta dinámica crea un caldo de cultivo para el abuso de poder. El sindicato se transforma en una verdadera dictadura. Es una terrible realidad la que sufre el país. La presión social ejerce su influencia en este contexto. Al no existir alternativas viables, muchos optan por ceder ante estas dictaduras. El pueblo piensa, es mejor marchar, ir a reuniones y someterse a perder las pocas oportunidades. La promesa de un salario, por bajo que sea, se presenta como el único camino a seguir, despojando a los trabajadores de su dignidad y derechos. Esta situación perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad, donde el miedo a perder incluso lo poco que se tiene silencia cualquier intento de resistencia. Romper con esta dictadura sindical requiere una unión genuina entre los trabajadores, un compromiso colectivo por reivindicar sus derechos y exigir condiciones laborales justas. Es esencial fomentar la solidaridad, donde los sindicatos se conviertan nuevamente en verdaderos defensores de las causas laborales, guiados por un sentido de responsabilidad hacia aquellos que representan. La educación y la conciencia sobre estos temas son fundamentales para empoderar a las personas, desafiando así las estructuras opresivas. En conclusión, la falta de trabajo no solo genera un desempleo devastador,
sino que también abre las puertas a una cruel dictadura sindical, donde los derechos de los trabajadores pasan a un segundo plano. Es imperativo que se reconozcan y se resistan estas dinámicas para construir un futuro en el que el trabajo, la dignidad y la justicia sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Millones de personas en todo el mundo se enfrentan a la falta de trabajo. Es una realidad que cruza fronteras y culturas. Desde América Latina hasta Asia, desde África hasta Europa, el desempleo castiga a las familias y frena el progreso. La búsqueda de empleo se convierte en una lucha diaria, llena de incertidumbre y desesperanza. Las familias sufren el peso de la inseguridad económica, sin saber cómo llegar a fin de mes. En este contexto de desesperación, surge una amenaza aún mayor: la dictadura sindical. Grupos de poder se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores, prometiendo soluciones fáciles a cambio de obediencia absoluta. El diálogo social se rompe, reemplazado por la imposición y el miedo. La libertad de los trabajadores se ve amenazada, su voz silenciada. Las dictaduras sindicales operan bajo un régimen de control férreo, utilizando una serie de mecanismos para someter a los trabajadores a su voluntad. El miedo y la intimidación se convierten en herramientas cotidianas. Se busca silenciar cualquier voz crítica, cualquier intento de disidencia. Las multas excesivas, las marchas forzadas, las amenazas veladas, las humillaciones públicas, todas ellas son tácticas utilizadas para mantener a los trabajadores a raya. Se busca romper el espíritu individual, la capacidad de pensar por sí mismo, de luchar por sus propios derechos. Las multas se convierten en un arma arrojadiza, utilizadas de manera arbitraria para castigar a aquellos que se atreven a cuestionar al sindicato. Se imponen sanciones económicas exorbitantes por infracciones menores, o incluso sin justificación alguna. Estas multas, lejos de buscar el bienestar del trabajador, se convierten en una pesada carga que los sume aún más en la pobreza y la desesperación. Atrapan al trabajador en una espiral de deudas, de la que parece imposible escapar. Las marchas forzadas son otro de los instrumentos de control utilizados por las dictaduras sindicales. Se obliga a los trabajadores a participar en manifestaciones masivas, a menudo bajo amenaza de represalias si se niegan. Estas marchas no son un espacio de diálogo ni de expresión genuina. Son una puesta en escena, una demostración de fuerza. Su objetivo es infundir miedo, tanto a los propios trabajadores como a la sociedad en general, mostrando que el sindicato tiene el poder de movilizar a las masas y de silenciar cualquier voz discordante. Ante este panorama desalentador, es crucial recordar que existe una salida. Una solución que puede romper las cadenas de la dictadura sindical y devolver la libertad a los trabajadores: el empleo. Cuando las personas tienen la oportunidad de trabajar dignamente, de desarrollar su potencial y de asegurar su futuro, el poder de la coerción se desvanece. El trabajo no es solo un medio para obtener ingresos, es una fuente de realización personal, de integración social, de construcción de un proyecto de vida propio. El empleo trae consigo la seguridad económica, la posibilidad de ofrecer un mejor futuro a nuestras familias, de participar activamente en la sociedad. Pero para que el empleo florezca, necesitamos identificar y combatir los obstáculos que impiden su desarrollo. Uno de los principales culpables es la especulación inmobiliaria. Grandes extensiones de tierra se mantienen improductivas, en manos de especuladores que esperan pacientemente a que su valor se multiplique. Esta práctica distorsiona el mercado,
encarece el suelo y dificulta el acceso a la vivienda y a la creación de negocios. Emprendedores y pequeñas empresas se ven asfixiados por alquileres exorbitantes, mientras que las familias luchan por encontrar un lugar digno donde vivir. Para acabar con este círculo vicioso, proponemos una medida contundente y justa, un impuesto sobre los lotes baldíos y la tierra sin usar. Este impuesto no busca castigar la propiedad, sino incentivar su uso productivo en beneficio de la sociedad. Al gravar la tierra ociosa, se incentiva a los propietarios a desarrollar sus terrenos, a construir viviendas, a crear empresas, a generar empleo. Los ingresos generados por este impuesto se podrían utilizar para financiar proyectos de desarrollo social, mejorar la infraestructura o reducir otros impuestos que lastran la economía. Imaginen un terreno baldío, olvidado por años, convirtiéndose en un próspero huerto comunitario. Este espacio, que antes no tenía ningún uso, ahora es un lugar de encuentro para vecinos, un oasis verde en medio de la ciudad. Esta transformación, posible gracias al impuesto sobre la tierra sin usar, no solo embellece nuestras ciudades, sino que también proporciona alimentos frescos y saludables a la comunidad. Además, fomenta la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los residentes. O pensemos en una vieja fábrica abandonada que, gracias a la presión del impuesto, se transforma en un vibrante espacio de coworking. Este tipo de reutilización de espacios industriales no solo revitaliza áreas deterioradas, sino que también impulsa la innovación y la colaboración. Jóvenes emprendedores encuentran un lugar asequible para dar vida a sus ideas, creando empleo y dinamizando la economía local. Estos espacios se convierten en semilleros de innovación, donde nacen nuevas empresas y se generan oportunidades. ¿Y qué decir de esos terrenos enormes, vacíos durante décadas, que ahora albergan viviendas asequibles para familias trabajadoras? La construcción de estas viviendas no solo proporciona un techo, sino que también crea comunidades más fuertes y cohesionadas. El impuesto a la tierra sin usar hace posible que la vivienda deje de ser un lujo y se convierta en un derecho accesible para todos. Familias que antes no podían permitirse una casa ahora tienen un lugar digno donde vivir. Estos son solo algunos ejemplos del poder transformador del impuesto sobre la tierra sin usar. Cada proyecto exitoso es un testimonio de cómo podemos reimaginar y reutilizar nuestros espacios urbanos. Un mecanismo que, al desalentar la especulación, impulsa la creación de empleo en sectores tan diversos como la construcción, la tecnología, el comercio y muchos más. Este enfoque integral no solo mejora la calidad de vida, sino que también promueve un desarrollo urbano sostenible y equitativo. Al eliminar la especulación inmobiliaria y generar recursos a través del impuesto a la tierra sin usar, no solo creamos un entorno más justo, sino que también liberamos el potencial emprendedor de nuestra sociedad. Imaginen un futuro donde los emprendedores no tengan que enfrentar el obstáculo insalvable de los alquileres abusivos. Un futuro donde puedan invertir sus recursos en hacer crecer sus negocios, en contratar a más personas, en generar riqueza para todos. Con la eliminación de impuestos que castigan el éxito empresarial, como el impuesto a la renta o al valor agregado, se crea un círculo virtuoso de crecimiento. Las empresas prosperan, crean más empleos, aumentan los salarios y la economía se fortalece. Imaginen un país donde abrir un nuevo negocio no sea una odisea burocrática llena de obstáculos, sino un proceso ágil y sencillo que fomente la innovación y el espíritu emprendedor. Ese es el futuro que podemos construir juntos. Los beneficios de acabar con la especulación inmobiliaria y fomentar el empleo se extienden mucho más allá de la esfera económica. Cuando las personas tienen trabajo,
tienen dignidad, tienen esperanza y pueden ofrecer un futuro mejor a sus familias. Las comunidades enteras se benefician de la creación de empleo. Disminuye la delincuencia, mejora la infraestructura, se amplían los servicios públicos y se fortalece el tejido social. La prosperidad compartida se convierte en la base para una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria, donde todos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y contribuir al bienestar común. El modelo que proponemos, basado en la justicia social y la creación de empleo genuino, no solo es aplicable a nuestro país, sino que puede ser replicado en todo el mundo, ofreciendo una alternativa real a la crisis global de desempleo y a la opresión de las dictaduras sindicales. La solución a la falta de trabajo y a la opresión de las dictaduras sindicales no vendrá de la resignación, sino de la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las injusticias se perpetúan. Es nuestra responsabilidad tomar las riendas de nuestro destino. Es hora de alzar nuestras voces, de unirnos como sociedad y exigir políticas que promuevan el empleo digno y la justicia social. Debemos ser la voz de los que no pueden hablar, el apoyo de los que no tienen fuerza. No permitamos que el miedo nos paralice. El miedo es una herramienta de los opresores, pero nuestra valentía y determinación son más fuertes. Tenemos el poder de decidir nuestro propio destino a través de la participación ciudadana, del voto informado, de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a nuestros líderes. Cada voto cuenta, cada voz importa. Organicémonos, participemos en debates, exijamos a nuestros representantes que implementen políticas que beneficien a la mayoría, no a unos pocos privilegiados. La unión hace la fuerza, y juntos podemos lograr grandes cambios. La lucha contra la especulación inmobiliaria y la creación de empleo justo son causas que nos unen, que trascienden las diferencias ideológicas. Estas son batallas que debemos pelear juntos, hombro a hombro. El futuro que deseamos, un futuro donde el trabajo sea un motor de progreso y bienestar para todos, está en nuestras manos. No es un sueño inalcanzable, sino una meta que podemos lograr con esfuerzo y dedicación. Sembremos hoy las semillas del cambio para cosechar mañana los frutos de una sociedad más justa y próspera. Cada acción cuenta, cada esfuerzo suma. Juntos podemos construir un futuro mejor para todos. Imaginen un país donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su talento, de contribuir a la sociedad a través del trabajo honesto y de recibir una remuneración justa por su esfuerzo. Un lugar donde el trabajo no solo sea una obligación, sino una fuente de orgullo y satisfacción. Ese es el futuro que podemos construir juntos. Un futuro donde la colaboración y la solidaridad sean los pilares de nuestra economía. Es hora de dejar atrás las viejas recetas que solo han generado desigualdad y sufrimiento. Debemos aprender de nuestros errores y avanzar hacia un modelo más inclusivo. Apostemos por un modelo económico que coloque a las personas en el centro, que valore a cada individuo y su contribución. Que promueva la creación de empleo de calidad. Empleos que ofrezcan estabilidad y oportunidades de crecimiento. Que valore la innovación y el emprendimiento. Porque solo a través de la creatividad y el esfuerzo conjunto podemos superar los desafíos del presente. No se trata solo de crear empleos, sino de crear empleos que dignifiquen, que respeten la dignidad humana. Sino de crear empleos que dignifiquen, que permitan a las personas sentirse valoradas y respetadas. Que permitan a las familias vivir con tranquilidad, sin la constante preocupación por el mañana. Que impulsen el desarrollo humano y social. Porque una sociedad justa es aquella que invierte en su gente. Se trata de construir una sociedad donde el trabajo sea una fuente de realización personal y de progreso colectivo. Donde cada esfuerzo sea reconocido y recompensado.
Unámonos en este llamado a la acción. Juntos podemos hacer la diferencia. Exijamos a nuestros gobernantes que implementen políticas que promuevan el empleo digno, que protejan los derechos de los trabajadores, que combatan la especulación inmobiliaria y que generen las condiciones para un futuro más justo y equitativo para todos. Un futuro donde todos tengamos la oportunidad de prosperar. Imaginen un mundo sin la sombra de la dictadura sindical. Un mundo donde el trabajo sea sinónimo de libertad, de progreso y de bienestar. Un mundo donde la prosperidad sea compartida y donde cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Este no es un sueño utópico, es una meta alcanzable si trabajamos juntos, si nos atrevemos a desafiar el status quo y a construir un nuevo modelo social basado en la justicia, la solidaridad y la dignidad humana. El camino hacia un futuro mejor comienza con un paso, con una voz que se alza, con una comunidad que se une para exigir un cambio. Seamos nosotros la generación que diga basta a la falta de trabajo, basta a la opresión, basta a la desigualdad. Construyamos juntos un futuro donde el trabajo sea un canto a la vida, a la libertad y a la esperanza. Te invito a conocer el terrible sistema de especulación de la Tierra, en el que estamos sumidos, en mis otros videos. Libérate.